El Padrino. Para muchos, la mejor película o saga de la historia. Y es que no es para menos. Tras verla, a muchos se nos quedaron grabados a fuego personajes como Vito Corleone, Michael, Sonny, Fredo o Tom Hagen, entre muchos otros. Por no hablar de sus famosas secuencias y citas, tantísimas veces imitadas en otras series o películas. Y es que prácticamente desde su primer segundo de metraje, la película nos sumerge de lleno en el mundo de la mafia. Un mundo en el que, sí, la historia, los personajes y los hechos que vemos en la película son ficticios, pero que tuvieron una base y una inspiración muy real. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis histórico en el que, como veis, hoy nos toca analizar la que sin duda es una de mis películas favoritas. Que bueno, a ver, realmente voy a analizar varios aspectos de la saga, pero bueno, ya me entendéis. La historia, como os acabo de decir, es ficticia, pero con una inspiración muy, pero que muy real. Así que nada, ya sabéis, utilizaremos la película para hablar del poder de la Cosa Nostra en Nueva York durante muchas décadas del siglo XX. A lo largo de este vídeo veremos cuáles fueron las inspiraciones que hubo para crear a ciertos personajes y sobre todo alguna de sus secuencias, y también todo lo que cambió esta película, ya que no solo introdujo cambios dentro de la pantalla, sino también fuera de ella. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Antes, como siempre, un poquito de contexto. En un principio, la película nos sitúa en la ciudad de Nueva York, durante la celebración de la boda de la hija de Don Corleone. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y vemos cómo su hijo Michael regresa a casa de la mano de su novia. Para entonces, el poder de las 5 familias de Nueva York está en su pleno apogeo, como así se encarga de mostrarnos la película. Pero, ¿cómo se forjó su poder? Pues para hablar de la mafia italiana en Nueva York, habría que remontarse a los últimos años del siglo XIX. Muchos italianos huían de una vida de pobreza y sin futuro en el sur de Italia, en busca de una nueva vida en América. ¿Pero qué pasó? Pues que cuando estos llegaron a Estados Unidos, América ya hacía tiempo que había dejado de ser esa tierra prometida que muchos esperaban. El gobierno como que ya hacía tiempo que había dejado de repartir tierras y los recién llegados eran mirados con desprecio e indiferencia por los habitantes de Estados Unidos. Ante esta situación, no serían pocos los que ocultaron sus orígenes e incluso cambiaron sus apellidos para poder integrarse en su nuevo hogar, pero otros optaron por agruparse en ciertas zonas de Nueva York, algo muy habitual entre grupos grandes de inmigrantes, como podemos observar durante la segunda parte de esta saga. Pero así como en un principio todos se ayudaban mutuamente para poder salir adelante, esto no tardaría en pasar a la extorsión del más fuerte. Y durante varios años los crímenes estaban muy localizados en ciertas zonas. Los crímenes eran las palizas y los asesinatos. De hecho, se comenta que los matones tenían sus tarifas. Cobraban $2 por cada paliza, 30 por un secuestro y 100 por un asesinato. Pero tras la llegada de más inmigrantes y los felices años 20, unidos a la introducción de la ley seca, la cosa pasó a un nuevo nivel. Es en esta época cuando la mafia empieza literalmente a forrarse de dinero con la venta de alcohol. Y aquí, bueno, es cuando, como ya sabéis, surgen nombres tan conocidos como el de Al Capone, Vincent Mangano, Frank Costello o el mismísimo Lucky Luciano, al que la historia considera el padre del crimen organizado, ya que este sería el que establecería la comisión, que era algo así como un órgano que dirigía la mafia italoamericana y, bueno, y muchas otras, no solamente la italoamericana. Antes de este órgano, la mafia se regía por el sistema de capo di tutti capi, o lo que es lo mismo, el capo de todos los capos, en el que un hombre ejercía el poder sobre los demás. Pero en el año 1929, dos hombres, como eran Joe de Boss Masseria y Salvatore Maranzano, se pelearon por dicho puesto, saliendo este último vencedor. Pero poco le duraría la alegría, ya que en septiembre de 1931, Lucky Luciano y sus allegados le eliminaron. A partir de esta comisión se establecerían los 5 clanes, o bueno, para que nos entendamos, las 5 familias, las cuales llegarían a dominar todo tipo de negocios ilegales en Nueva York durante los años 30. Con el tiempo, las 5 más famosas serían conocidas como los Gambino, los Bonanno, los Genovese, los Colombo y los Lucchese. Tras la abolición de la ley seca, otros clanes fuera de este círculo, como judíos o irlandeses, se salieron de él y consiguieron limpiar su nombre,
como por ejemplo los Kennedy. O bueno, más o menos. Como bien sabéis todos los que habéis visto la película, esta tiene una secuencia de inicio que, bajo mi punto de vista, es absolutamente magistral. Como recordáis, una conversación entre el funerario Bonasera y el mismo Vito Corleone. Una conversación que, a ver, sí, obviamente es ficticia, pero que tiene una inspiración también muy real. Y es que si recordáis, el funerario, conociendo las actividades de la familia Corleone, había decidido alejarse de ellos. Pero cuando unos tipos abusaron y maltrataron a su hija, las instituciones americanas le fallaron, ya que estos quedaron libres riéndose en su cara. Es entonces cuando el sistema le falla, cuando acude a Vito Corleone para que le haga justicia. Y es que en la realidad, más allá de la película, había muchos miembros de la comunidad italoamericana que querían integrarse en la vida pública como un ciudadano más, respetando sus leyes y amparándose en sus instituciones. Pero había otros que sabían que estas mismas instituciones en las que tanto confiaban otros eran tremendamente corruptas. Entre otras cosas, porque no era raro que las familias tuvieran algún político o juez en el bolsillo, como vemos tanto en la primera como en la segunda película del Padrino. Las tensiones entre los que vivían según la ley y los que vivían al margen de ella eran bastante frecuentes. Pero como vemos al principio de la película, no era raro que esos ciudadanos que creían en América se vieran abandonados por las instituciones en alguna ocasión. Y era entonces cuando buscaban el amparo de esos otros de los que tanto habían renegado. Ahora ya vamos a repasar la inspiración real que tuvieron varios personajes, y como no podía ser de otra manera, vamos a empezar con el que es, el personaje principal de la primera película. El que, como ya sabéis, es uno de los personajes, como que más emblemáticos de toda la historia del cine, Don Vito Corleone. De quien seguramente habréis escuchado en más de una ocasión que está inspirado en Carlo Gambino, lo cual tiene una parte de verdad, pero no es del todo cierto, ya que no solamente se inspiraron en él, sino en varios mafiosos de renombre de la época, como por ejemplo Frank Costello, y también en otro personaje más que poco o nada tenía que ver con el mundo de la Cosa Nostra. Pero antes de esto, empecemos por quiénes eran Frank Costello o Carlo Gambino. Pues Frank Costello nació en Calabria en el año 1891, pero se mudó junto a su familia a Estados Unidos con tan solo 4 años, estableciéndose en el Bajo Manhattan. Desde 1908 hasta 1918 cometió numerosos delitos por los que se estima que al menos pasó 4 veces por la cárcel. A partir de la formación de la comisión, sería el consigliere de Lucky Luciano, con Vito Genovese como subjefe. Pero el primero de ellos no tardaría en ser condenado, y Genovese tuvo que huir a Italia tras ser acusado de asesinato. Y para entonces, Costello, que había expandido el negocio hacia la prostitución y el juego, ocupó el primer puesto. Y diréis, ¿qué tiene que ver este hombre con el personaje de Don Vito Corleone? Pues varias cositas. La primera es que, tal y como veis en la segunda película, ambos nacieron en el mismo año. Y la segunda es que el actor Marlon Brando, al obtener grabaciones de Frank Costello, se propuso imitar esa voz ronca que tenía el gángster. Y como ya sabéis, fue lo que le dio esa voz tan característica del personaje. Al igual que Vito Corleone, Frank Costello también sufrió un intento de asesinato ordenado por Vito Genovese, quien quería volver a su antiguo puesto una vez había vuelto a Estados Unidos. Algo que hizo que Costello se retirase del negocio. Pero el llamado primer ministro de los bajos fondos siguió atendiendo y también aconsejando a otros mafiosos en activo, como por ejemplo el propio Carlo Gambino. Al igual que Don Vito Corleone, este hombre no murió de una forma violenta, algo no muy común en este mundo, sino que en 1973, cuando contaba ya con 82 años, sufrió un infarto en su casa de Manhattan. En cuanto a Carlo Gambino, este hombre era natural de Palermo y había tomado el control de su familia tras acabar con su líder, Albert Anastasia. Bajo su mandato, la familia Gambino llegó a convertirse en la más poderosa de Nueva York, llegando a tener a más de 500 soldados y miles de asociados. El punto fundamental en el que Carlo Gambino tiene su paralelismo con Vito Corleone es en el que ambos despreciaban el tráfico de drogas, como por ejemplo de la cocaína o de la heroína, ya que a pesar de que sí, era un negocio tremendamente lucrativo, lo consideraban un negocio sucio y sobre todo que atraía demasiado la atención. Si recordáis, al principio de la segunda película, Vito Corleone, siendo solamente un niño, se escapa en un barco rumbo a Nueva York, ya que toda su familia había muerto asesinada por el jefe local de Sicilia y él estaba amenazado.
Una vez llegó a la isla de Ellis, lo primero que pasó es que le cambiaron su nombre, ya que originalmente se llamaba Vito Andolini. Y por supuesto, al llegar, las autoridades sanitarias le detectaron que estaba enfermo de viruela, por lo cual debería de pasar un tiempo en cuarentena. Esta historia podría ser la de cualquiera de los millones de inmigrantes que pasaron por la isla de Ellis, ya que esta fue un control de centro migratorio desde finales del siglo XIX hasta la década de 1950, y durante esos 60 años unos 12 millones de inmigrantes pasaron por allí. Uno de ellos no fue otro que el mismísimo Lucky Luciano, a quien le pasó exactamente lo mismo que a Vito Corleone en la película. Tuvo que quedarse en cuarentena en la isla de Ellis, ya que al igual que Vito, padecía de viruela. Pero como podéis ver, la enfermedad fue bastante más agresiva con el rostro de Lucky Luciano que con el de Vito Corleone. Podríamos seguir añadiendo gángsters y más gángsters a la lista, como por ejemplo Joe Profazzi o Sam Giancana. Pero para obtener estos rasgos que tenía Don Corleone, como de un tipo sabio, muy cariñoso con su familia y sobre todo con un fuerte liderazgo, se basó en otra persona que poco o nada tenía que ver con la mafia, y esa persona no era otra que su propia madre. Mario Puzo, autor de la novela, se había criado en las calles del barrio de Hell's Kitchen de Nueva York, pero la relación que éste tenía con la mafia era más bien escasa o nula. Todo lo que conocía era a raíz de las historias que su madre le contaba. Bueno, y a ver, también porque el autor pasó una época bastante chunga con la ludopatía, y llegó a deber hasta $11.000, motivo por el cual se presentó ante su editor y le pidió prestada dicha cantidad, diciéndole literalmente: o me dejas $11.000 o me parten las piernas. A lo que el editor le contestó: toma estos 12.500 y de paso escribe una novela como Dios manda. Sobra decir que un tiempo después, concretamente en marzo de 1969, saldría a la venta el libro que acabaría de una vez con sus problemas financieros y haría que su nombre fuera conocido por todos los amantes de la literatura: El Padrino. Ahora vamos con la que yo creo que es la inspiración más obvia y más evidente de toda la película, y no es otra que la del cantante Johnny Fontane. Un personaje que en el libro sí que es cierto que es uno de los principales, pero en la película, si recordáis, es poco menos que un secundario. Y a ver, obviamente, como ya sabéis, este hombre está basado en Frank Sinatra. Y es que, aunque al cantante de My Way le cabrease, y según parece mucho, que se lo recordasen, este tuvo su época en la que recurría a la mafia para que le hiciesen algún que otro favor. Seguro que en la película recordáis la famosísima secuencia en la que el productor, que se niega a darle un papel en su nueva película, se encuentra con la cabeza de su caballo favorito en su cama mientras duerme. Obviamente, esta parte, que seguramente es una de las más recordadas de la película, fue ficticia. Pero Frank Sinatra sí que recurrió en otras ocasiones a la mafia, como por ejemplo para que le liberasen de un contrato que tenía con Tommy Dorsey. Y a este último se le hizo, y nunca mejor dicho, una oferta que no pudo rechazar. Y es que o le daba el finiquito o tenía que ir preparando su propio funeral. Una historia parecida es la que en la película le cuenta Michael Corleone a su entonces novia, pero con Luca Brasi como hombre que entrega dicha oferta. Sobra deciros que cuando Frank Sinatra vio la película, pues como que no le hizo ni puñetera gracia, y menos aún que retratasen al personaje de Johnny Fontane como un lamebotas de la mafia. Pero claro, poco pudo hacer más allá que acordarse de toda la familia de Francis Ford Coppola y Mario Puzo. El anteriormente mencionado Luca Brasi, bueno, como ya sabéis, es el matón favorito de Don Corleone. Y bueno, recuerdo que en el libro sí que lo retrataban como un personaje temible, pero en la película, si recordáis, pues bueno, es pues poco más que un extra sin apenas diálogo. Incluso un personaje tan secundario como este también tuvo su inspiración en la realidad. La inspiración no sería otra que el anteriormente mencionado Albert Anastasia, quien antes de intentar ser uno de los jefes de la mafia era el matón personal de Lucky Luciano, quien no dudaba en eliminar a los posibles rivales del capo. De hecho, solían referirse a él como Su Alteza el Ejecutor. Y es que si veis las fotos, la caracterización del personaje era bastante similar. Pero al contrario que en la película, Albert Anastasia sí que tenía ambición. Y como os he dicho antes, intentó ser uno de los jefes, y lo consiguió, aunque como os he dicho antes, por muy poco tiempo, ya que los hombres de Carlo Gambino acabaron con su vida mientras estaba en una barbería. Ahora vamos con el que es el antagonista de la segunda parte, el judío Hyman Roth,
un hombre con un aspecto apacible y que aparentemente quería hacer negocios con Michael Corleone. Y en la película es interpretado por el legendario Lee Strasberg. ¿Y por qué digo esto? Pues porque este hombre, hablando en la realidad, fue uno de los fundadores del mítico Actors Studio de Nueva York, donde se impartiría el famoso método Stanislavski. Y bueno, por esta mítica escuela pasaron nombres tan conocidos como Marlon Brando, Al Pacino, Marilyn Monroe, Jane Fonda, James Dean, Robert De Niro y bueno, y muchísimos más. Ahora bien, volviendo a la película, este personaje también tuvo su inspiración en la realidad, y ese no fue otro que Meyer Lansky, quien también era judío y era amigo personal de Lucky Luciano, y se hizo célebre por ser el primer contable oficial de la mafia. De hecho, este hombre tenía fama de ser la mente más brillante dentro de la organización. Y esa frase que vemos en la película de Roth diciendo «somos más grande que el US Steel», al parecer fue la misma que el contable le dijo al propio Lucky Luciano, refiriéndose a la magnitud económica de la organización. Al igual que en la película, Lansky tenía una estrecha relación con Fulgencio Batista, y también, dada su condición de judío, trató de refugiarse en Israel dada la persecución policial que tenía en Estados Unidos, pero el visado le fue denegado. Como anécdota de todo esto, me gustaría contaros que, bueno, cuando se estrenó la segunda película El Padrino, que creo recordar que no sé si era el año 1974 o 1975, Meyer Lansky, la inspiración de Hyman Roth, todavía vivía, y dio la casualidad de que un día se encontró con Lee Strasberg por las calles de Nueva York. Y cuando se encontró con él, pues bueno, a pesar de que los personajes sí que es cierto que tenían personalidades bastante distintas, a Meyer Lansky no le quedó otra que felicitarle por su gran trabajo y sobre todo decirle que había sido un grandísimo honor que alguien de su categoría le hubiera interpretado. Volviendo a la primera película, ahora vamos con el que era el hombre fuerte de los Corleone en Las Vegas, Moe Greene, el cual, si conocéis un poco a ciertos personajes de la mafia en Las Vegas, sabréis que está claramente basado en Benjamin Bugsy Siegel, un miembro de la mafia judía a quien se le considera el fundador de Las Vegas actual. Tanto el personaje de la película como el de la realidad son muy temperamentales. Y también ambos creían que tenían más independencia de actuación de la que en realidad poseían. Bugsy Siegel era un tipo muy temido y con un carácter muy violento, y había fundado un gran imperio del juego en la ciudad. Pero los gastos se le iban mucho de las manos, endeudándose hasta límites inasumibles para la mafia. En la película vemos como Moe Greene es eliminado mediante un disparo en un ojo mientras que se está dando un masaje. En la realidad, Bugsy también fue eliminado, pero no por discutir con ningún jefe, sino por sus deudas, y también de la misma manera que en la película, aunque en el caso real fue mientras que leía un periódico en su casa. Ahora vamos con uno de los grandes momentos de la segunda película, y esa no es otra que la famosa cumbre en La Habana. En la película lo ponen un poquito antes de que Fidel Castro dé su famoso golpe. Una cumbre que, bueno, como ya os imaginaréis, obviamente sí tuvo su inspiración en la realidad. En la realidad, esta reunión tuvo lugar unos 10 o 12 años antes, y se reunieron los principales mafiosos de la época para repartirse los negocios de la isla, algo que se simboliza muy bien con la tarta en forma de isla de Cuba que vemos en la película. La reunión tendría lugar en el Hotel Continental de la capital cubana, y lo fundamental que se decidió allí fue eliminar al anteriormente mencionado Bugsy Siegel, quien llevaba gastados $6 millones en la construcción del mítico casino Flamengo, cuando en realidad se esperaba que fueran tan solo 3. Volviendo a la primera película, ahora continuamos con la que es una de sus mejores secuencias, que no es otra que la del bautizo del sobrino de Michael. En ella vemos cómo finalmente el nuevo jefe ejecuta a todos sus rivales en una secuencia que, bajo mi punto de vista, es simplemente magistral. Esta secuencia se basó en la noche de las vísperas sicilianas, en la que Lucky Luciano les había dado a sus hombres 48 horas para que acabasen con 62 mafiosos vinculados a la organización de Salvatore Maranzano. Y según se cuenta, sus hombres hicieron el trabajo entre los días 11 y 12 de septiembre de 1931, dando comienzo al reinado del famoso capo. Otra de las secuencias clave de la primera película, y según parece una de las favoritas de Coppola cuando la rodó, fue cuando Michael Corleone acaba con la vida de Sollozzo en el restaurante italiano, la cual de alguna forma está basada en la manera que tuvo Lucky Luciano de acabar con su jefe Joe Masseria unos meses antes de la noche de las vísperas sicilianas.
Al igual que vemos en la película, Luciano le pidió permiso a su jefe para ir al baño, pero al contrario que en esta, no regresó y ejecutó él mismo el trabajo, sino que se fue por la puerta trasera mientras que Genovese, Anastasia y Sigel acababan con la vida de su jefe. Volviendo a la segunda película, en la parte en la que vemos la juventud de Vito Corleone, interpretado por cierto magistralmente por Robert De Niro, vemos como un hombre poderoso se pasea arrogante por el barrio causando el terror entre sus vecinos. Este hombre, con este característico traje blanco, responde al nombre de Don Fanucci. En realidad este hombre no está basado en una o dos personas, sino más bien en toda una organización que operaba en los barrios italianos previo al establecimiento de las mafias. Esta organización tenía unos métodos brutales y por allí era conocida como la Mano Negra. Esta organización estaba caracterizada por ser tremendamente violenta y no dudaba en extorsionar, dar palizas, asesinar o incluso secuestrar a niños con el fin de obtener ingresos. E incluso se cuenta que llegaron a intentar extorsionar al tenor Enrico Caruso tras haber actuado en su territorio. Con la llegada y el establecimiento de las nuevas mafias, estos comenzarían a dar caza poco a poco a los miembros de la Mano Negra que tanto miedo y temor habían causado en las gentes de los barrios italianos. Algo que hizo que estas acciones fueran bienvenidas entre los inmigrantes. Y antes que la brutalidad ejercida por esta organización, preferían las nuevas formas de la mafia. Al fin y al cabo, estos últimos tenían reglas, códigos y en ocasiones ciertos límites. En la película, el asesinato de Don Fanucci a manos de un joven Vito Corleone simboliza a la perfección este cambio de poderes. Antes de pasar al personaje de Michael, parémonos un segundito en el mayor de los hermanos Corleone, Santino Corleone, interpretado en la peli brillantemente por James Caan. Un personaje que, bueno, como ya sabéis, es un tipo violento, agresivo, mujeriego y también un poco bocazas, pero aún así es un personaje inolvidable. Ahora bien, ¿en quién se basaron para crear a este hombre? Pues aquí nos encontramos con dos posibilidades. La primera de ellas es la de Salvatore Vincent Bonanno o Bill Bonanno, hijo del mítico Joe Bonanno o Joe Bananas. Más allá de que Joe Bonanno era un tipo discreto que intentó enseñar a su hijo el negocio familiar, no veo muchas más similitudes. Bueno, sí que es cierto que Bill llegó a liderar a su familia en la guerra contra otros clanes, pero este era bastante más culto, calmado e inteligente, y ni mucho menos un tipo tan impulsivo como lo es Santino Corleone. Por contra, James Caan, que nos dejó en el año 2022, siempre afirmó que su personaje y su forma de hablar y sus maneras estaban inspiradas en alguien que poco o nada tenía que ver con la mafia, y no era otro que el actor y cómico Don Rickles, famoso por su humor ácido en sus shows. Por último hablaremos del personaje principal de las tres películas, que bueno, como ya sabéis, no es otro que Michael Corleone, interpretado de una manera absolutamente magistral por Al Pacino. Un personaje que, a ver, su personalidad sí que es cierto que no parece estar basada en ningún jefe de la mafia o gángster en concreto, pero varias situaciones en las que se ve envuelto sí que recuerdan, como no podía ser de otra manera, a Lucky Luciano. Ya os he comentado varias, como por ejemplo el asesinato de Solozzo, y también que Luciano fue el responsable de profesionalizar la mafia, invirtiendo en empresas y apoderándose de negocios legales gracias a sobornos, chantajes o incluso a veces amenazas. Este comprendió la importancia de dejar atrás ciertos tabúes de la mafia siciliana, modernizando sus métodos y tratando de minimizar el uso de la violencia, ejerciéndola solo de manera puntual y siempre de la forma más discreta posible. Pero más allá de esto, ambos no tenían mucho en común. Luciano era un tipo inteligente, sí, pero sin estudios. Y al contrario que Michael, que es frío y nunca cae en tentaciones, a Luciano le encantaba estar rodeado de prostitutas. Por supuesto, en el momento del estreno de la primera película, allá por el año 1972, la mafia y las 5 familias estaban muy pero que muy activas. Y en un principio, la noticia del rodaje de esta película no les hizo ni puñetera gracia. Por eso, algunos como Joe Colombo expresaron sus protestas a través de su organización, la Liga Italoamericana, razón por la cual nunca escuchamos las palabras mafia o cosa nostra en toda la película. Pero todos y cada uno de ellos cambiaron completamente tras ver la película. La inmensa mayoría de ellos se quedaron maravillados ante aquella versión tan idealizada de sus actividades. Obviamente, aquella elegancia era del todo irreal, pero era algo a lo que muchos de ellos querían aspirar. Y es que, como os he comentado al principio del vídeo,
Así como esta película marcó un antes y un después en la historia del cine, también lo hizo dentro del mundo de la Cosa Nostra. No serían pocos los mafiosos que se empezaron a comportar de otra manera. Vestían trajes elegantes y eran mucho más educados en su tono y lenguaje de lo que lo eran antes. Sobra decir que con el paso de las décadas las 5 familias siguieron operando incluso hasta el día de hoy, y según nos cuentan las autoridades, sus consejos parecen más una reunión de empresarios que otra cosa. Seguramente sí que es cierto que hayan perdido mucho poder, y sobre todo a raíz de la caída y posterior entrada en prisión de John Gotti allá por los años 90. Aunque bueno, nunca se sabe, igual en unos años la prensa nos sorprende con alguna otra gran operación policial contra la mafia de Nueva York. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.